Pues bienvenidos a Modo Protegido. El tema de hoy, la campaña del pulpo. Antes de entrar en los detalles de la campaña del pulpo, quisiera dejar claros dos conceptos. Podría llamarse filosóficos, podrían llamarse... Bueno, estábamos en que la campaña del pulpo, bien, se llama campaña porque en los videojuegos la campaña principal es el modo historia. Esto el conjunto de misiones que forman un juego, pues. No quería usar la terminología de la animación que utilizan otros creativos de internet, así que me fui directamente a los videojuegos. Bien, por eso es la campaña. ¿Y del pulpo? Pues porque se trata de 8 proyectos en apariencia inconexos, pero que todos son unidos por una base de código común. Inclusive algunos de esos proyectos parece que no tienen nada que ver con programación. Bien, entonces tenemos el pulpo a la alarma del paso del tiempo. Bueno, creo que voy a tener problemas con el ruido de fondo, así que si se cuela demasiado voy a tener que meter alguna cortina de ruido. Otra cosa que he estado investigando para el podcast, porque parece que eso del umbral de entrada no acaba configurado como me gustaría. Bueno, ¿en qué estábamos? Que el pulpo tiene 8 tentáculos, pero tiene un solo cuerpo. En ese cuerpo van todos los códigos que van a beneficiar a los demás proyectos, pero a la misma vez unos proyectos se apoyan en otros. Del mismo modo que alguien con 2 manos, una mano lava la otra, en la campaña del pulpo, un tentáculo ayuda al otro. Pero hay un detalle cuando se habla de proyectos de programación, y este protocolo lo voy a llamar la tinta del pulpo. Como saben, cuando el pulpo se siente amenazado o está ante un depredador, lo que hace es soltar un chorro de tinta de humo, que al diluirse le permite al pulpo escapar. Lo que fuera de... En este episodio de la campaña del pulpo, vamos a tener mucha de esta tinta. ¿Por qué esta tinta? Porque hay 2 conceptos que me fastidian bastante. Uno es la cabeza reducida de Einstein y la otra la envidia de los dioses. El simplemente hablar de cualquier cosa tecnológica que uno vaya a hacer produzca animadversión. Sobre todo el de la envidia de los dioses. Bueno, vamos a explicar. Dice el dicho: si Einstein hubiera nacido en el Amazonas, hoy sería una cabeza reducida. Este dicho se refiere a que las condiciones en las que uno nace y dónde nace determinan mucho de lo que puede o no puede hacer. Sin duda influyen, pero no son determinantes en lo absoluto. Y casi siempre este concepto se asocia a gente que logró superar la adversidad a pesar de haber vivido en malas condiciones. De lo que se habla más bien poco es cómo este concepto de la cabeza reducida de Einstein moldea los negocios. Cada lugar tiene su propia economía y algunas cosas no son rentables en un lugar como lo son en otro. Ya en otro audio mencionaré el por qué parece ser tan rentable hacer cosas tan sencillas de computación en Latinoamérica y cómo cosas que verdaderamente propulsarían tecnología son tan poco rentables. El segundo concepto, y es bastante más apegado a lo de la campaña del pulpo, es la envidia de los dioses. Se supone que como mortales, cada quien tiene un límite máximo al que la gente cree que puede llegar. Y en cuanto alguien tiene la buena o mala fortuna de rebasar ese límite, aunque sea por muy poco, empiezan los problemas. El término envidia de los dioses viene de los griegos. Bueno, de los griegos viene la mitad de la cultura occidental, la otra mitad de los romanos y algunas influencias de... bueno, ya sabemos de dónde. Los dioses griegos eran bastante humanos en el mal sentido de la palabra. Entonces, cuando alguno de ellos veía que un mortal hacía algo, una hazaña más allá de los mortales, se sentía incómodo y buscaba hacerle la vida imposible. Esto pasa bastante en programación. Casi cualquiera que haya programado el suficiente tiempo ha tenido alguna experiencia del tipo en el que hacen algo y la gente a la que le muestran su trabajo no cree que ustedes lo hayan hecho. Irónicamente, mencionar las situaciones en las que esto me ha pasado atraería esa envidia de los dioses. Pero sabes que pasaste ese punto cuando cuestionan que si lo que tú hiciste realmente lo hiciste tú, o en el caso más común, que tú no lo programaste, sino que lo descargaste de algún otro lugar, utilizaste algún software para hacerlo.
Veamos, frases como ¿con qué paquete hiciste eso? Seguramente el código lo bajaste de alguna parte y nada más le cambiaste cosas. O eso lo hiciste con el software XYZ porque eso no lo puedes programar tú directamente. Lo más vergonzoso o irónico debería decir más bien lo más insultante de la envidia de los dioses es que cuando te cae, no están cuestionando que algo sea imposible. Lo que quieren decir es que no creen que tú en especial seas capaz de hacer algo así. Y bueno, si ya teniendo un proyecto terminado y mostrando resultados que se ejecutan directamente en una computadora y hasta podemos decir línea por línea de código lo que hacen, aún así hay incredulidad, imagínense la incredulidad que hay cuando decimos que apenas vamos a hacer algo. O bueno, realmente la campaña del pulpo lleva bastante avanzada. A la hora de grabar esto lleva poco más de un mes. Bueno, y aquí es donde entra la tinta del pulpo. Podría hablar con detalle de toda la campaña del pulpo, pero realmente sería hacer castillos en el aire. O debería de decir fuertes o fortalezas. Bueno, creo que esa referencia a las fortalezas flotantes no es muy conocida entre quienes me escuchan. Bueno, fuertes flotantes creo que sí. Bueno, así que para evitar la envidia de los dioses e ir a la par con modo protegido, no le meteré demasiada espectacularidad a esta narración. Se tratará de la campaña del pulpo como un proyecto mascota, como le llama la gente que se gana la vida honradamente con computadoras. Lo voy a dejar así y vamos a dejar que las cosas que salgan pasen por el filtro de la incredulidad de quien las vea. Sobre todo porque una cierta cosa de la campaña del pulpo preferiría que no se asociara conmigo para ver cómo... Bueno, eso lo verán más adelante dentro de este mismo archivo. Bien, ¿y cómo comenzó la campaña del pulpo? En algún momento de agosto, creo que fue alrededor del 17 o 18 de agosto del 2021, estaba reciente el último 13 de agosto, y pues me estaba cuestionando mucho sobre mi derecho a existir en esta dimensión. Paseaba por el cementerio de los sueños, cuestionándome de qué puedo hacer para no tener yo mismo un lugar dentro de este sitio. Y ahí fue donde, como dicen en México, me cayó el 20. Esa expresión viene de cuando se echaba una moneda en los teléfonos públicos. De que cae la moneda en el aparato, te la acepta y ya puedes comunicarte. Dato inútil. Bien, revisando el cementerio de los sueños, vi que había 6 proyectos que podían compartir un mismo código. Bueno, ahí eran 6 proyectos, pero como me gustan las potencias de 2, los subí a 8, y de ahí salió la imagen del pulpo. La cabeza del pulpo son los códigos, y los 8 tentáculos del pulpo son los proyectos. Proyectos a los que voy a echarles bastante tinta encima para que, ya saben, no inquietar a los dioses orgullosos. Si bien el pulpo tiene 8 tentáculos, se puede decir que el tentáculo 0 sería todo lo que ya ha pasado a la hora de grabar este audio. El primer objetivo era volver a programar en 64 bits. Bien, para quien no conoce mucho de la historia de modo protegido, aquí se programa en ensamblador, o en casos realmente por voluntad propia programo en ensamblador y algunas versiones de C. Ya saben que C tiene un montón de versiones adaptadas a un montón de cosas. Y como saben, en ensamblador programar para 64 bits no es nada más darle clic a una checkbox para que compile el código para esa plataforma. Programar en 64 bits es utilizar un conjunto de instrucciones diferente al de 32, que ya de por sí no hay muchos programadores de ensamblador en 32 bits. Casi todos se quedaron de 16 para atrás. Bien, la parte 0 de la campaña del pulpo era funcionalidad. Ya corre un programa de ensamblador de 64 bits para Windows. Bueno, corre en Windows, que es diferente. Los Windows modernos. Se puede manejar el stack de manera decente, llamar al sistema operativo para todo lo que sea necesario. Bueno, ir implementando cada función requiere tiempo, no están todas. Pero es algo que puede hacerse en cuestión de horas y no de días o semanas. También se está trabajando, y digo se está trabajando porque aunque funciona, todavía tiene muchas fallas, el poder leer y escribir información tanto en modo texto como en gráficos. De lo último que se subió a la campaña del pulpo fue
fueron las rutinas para poder leer y escribir archivos de imagen. El BMP ya me está empezando a fastidiar porque, aunque es relativamente sencillo, tiene demasiadas cabezas. Es como en aquella escena de Hombres de Negro donde le disparan a uno de los aliens y luego del espacio donde tenía antes la cabeza aparece otra cabeza diferente. Algo pasa así con el BMP. Leerlos es fácil, escribirlos no tanto. Otra cosa extraña que pasa con algunos formatos BMPs, o tal vez sea algún tipo de efecto Mandela porque no he encontrado ninguna documentación reciente, es que muchas veces los BMPs se almacenan de cabeza. Sospecho que algo tiene que ver el stack. Así que tal vez para evitarme problemas pase por un formato de archivo menos usado pero que me permita mover información sin tantos problemas como lo son el TGA y el PCX. De todas maneras, al subir un archivo a internet, la plataforma cambia el formato y le hace perder información. Pero lo que me importa es lo que salga de la computadora. Bien, hablemos entonces de los tentáculos. El tentáculo 0 es simplemente poder leer y escribir archivos tanto de texto como gráficos y convertir información binaria a un formato legible. Sí, cualquier programador que se respete puede leer código binario, pero no lo lee tan rápido. Es como tratar de ir caminando de un lugar a otro. A eso sumémosle que los registros son de 64 bits y muchos de los datos que se leen son de 8 o 16. Y peor aún, no están alineados. Bien, pasemos a los tentáculos. Imaginemos que ya tenemos esa funcionalidad lista y la computadora puede leer y escribir. Dicho de otro modo, ya podemos interactuar. El primer tentáculo es la mejora del podcast. Materialmente, un episodio de modo protegido es un archivo MP3 que se sube a plataformas de podcasting o de audio. Para subir este mismo contenido a una plataforma de video como YouTube, es necesario convertirlo a video. De momento estoy utilizando el formato MP4 con el FFmpeg. Intenté grabar videos con Reaper, pero tal vez sea yo que no lo sé configurar o que Reaper está más pensado para hacer música y no videos con poco movimiento. Me salió una monstruosidad como de 10 gigas para un video de media hora. Bueno, en realidad era un audio con una imagen fija, así que creo que le di los parámetros equivocados. De momento es mucho más manejable el FFmpeg. Bien, así que el primer tentáculo del pulpo sería poder leer y escribir esos formatos de video y audio para tener mucho mejor control de la edición del podcast, porque realmente no me gusta ninguno de los editores. Muy a futuro espero no necesitarlos, pero como no soy un profesional del audio digital, tampoco es algo que me interese demasiado. Bien, para ese momento el podcast de modo protegido va a cambiar bastante y por lo menos va a dejar de ser una imagen fija de archivo comparado con la única imagen procedural que he hecho hasta ahora para el podcast, que es ese logo que parece... Bueno, tengo que explicar lo que es ese logo. Se supone que es una representación gráfica de cómo se organiza la información en el modo protegido, pero de lejos en la miniatura también parece donde se juntan los ejes X y Z y por eso lo dejé también. Bastante complicado de explicar por ahora. Bien, y aquí es donde el pulpo echa la tinta. Esa mejora del podcast es lo que hará el primer tentáculo. Aunque, dado como han pasado las cosas, si logro utilizar formatos de video más primitivos, tal vez logre el mismo resultado. Tal vez no necesite algo tan avanzado. Bueno, de hecho, el formato MP4 es más un contenedor de medios que un formato de video. Y tiene una historia bastante larga. Así que puedo seguir haciendo formatos MP4 aunque sean técnicamente formatos primitivos. Pasemos al segundo tentáculo del pulpo. Chorro de tinta. Sin duda este tentáculo del pulpo es uno de los proyectos que, de haber tenido la voluntad de programar que debí de haber tenido cuando los diseñé por primera vez, sería uno de mis programas más infames. Dejémoslo en que sería un Paint. Sí, ese programita de Windows para hacer dibujos muy sencillos, que creo que en los Windows modernos ya no funciona tan amigablemente como antes.
Bueno, dejémoslo que ese Paint, ¿qué tiene de especial? Bien, que es un Paint procedural. Un programa de imágenes que no necesariamente necesita la interacción de un usuario para crear el arte, sino que de alguna manera se le puedan meter instrucciones para crearlo. Y aquí me estoy arriesgando demasiado, que el programa también pueda entender diversos archivos. Bueno, aquí va a ser una referencia a cierto proyecto latinoamericano, pero creo que no hay suficientes seguidores de tal proyecto en modo protegido. Ese Paint procedural, como lo voy a llamar esta vez, puede no parecer la gran cosa, pero me servirá para hacer assets elementales. Desde material gráfico para modo protegido, como algunos videos cortos para explicar algoritmos. Pues si bien el software de dibujo actual es muy avanzado, está pensado para dibujantes. Algunos de esos programas son tan... Bueno, es irónico cómo hay una discusión entre artistas que dibujan en papel y los que utilizan técnicas digitales, siendo que las técnicas digitales tratan de imitar lo más posible el dibujo en papel. Algunos de esos programas hasta te imitan las condiciones irregulares de diferentes papeles, o hasta el desgaste de las puntas de los lápices. No va a ser el caso de este software. Pero bueno, realmente todo esto de la campaña del pulpo no es más que código. Pequeños códigos que se hagan en cuestión de horas o días y que van haciendo pequeñas cosas cada vez para ir agregando una funcionalidad cada vez más grande. ¿Y para qué quiero este Paint procedural? Pues para todo eso. El sistema irá evolucionando y no evolucionando solo como ahora le llaman a esos ifs anidados que agarran cantidades monstruosas de información, sino a ir desarrollando un programa poco a poco. Ese software, suponiendo que algún día funcione, va a ser un antes y un después. Pero bueno, pasemos al tercer tentáculo. Y de nuevo el pulpo lanza su nube de tinta. Esta va a ser una de las partes más troll de la campaña del pulpo. Verán, la primera vez que recuerdan que estos son proyectos del cementerio de los sueños, la primera vez que intenté hacer ese proyecto, demonios, estos cables pueden ser peligrosos. Bien, voy a hacer un paréntesis antes. ¿Por qué demonios se me ocurrió la idea de crear un sistema procedural para creación de imágenes? Bien, porque la mayor parte de los artistas digitales de internet que he conocido o tienen algún tipo de desequilibrio bastante serio o directamente son insoportables. Aunque me he llevado bien con varios, la inmensa mayoría de los que hacen ruido en internet son gente que, no digo que yo no me gustaría toparme con ellos, sino más bien a ellos no les gustaría toparse conmigo. Una cosa que sí he entendido de ver mucho del trabajo de artistas de internet es que los que son capaces de hacer perspectivas, mecas y fondos son en apariencia los más estables. Hasta ahora no he encontrado ningún artista que maneje perspectivas, mecas y fondos. Bueno, ya saben cómo reaccionan algunos artistas bajo presión. Bien, precisamente por eso de que no quería... Bueno, ya tengo bastantes problemas con los programadores, no quería más. Quería utilizar todo lo que sé de programación para evitarme todas esas peleas. Y de ahí salió la idea del Paint procedural. Y bien, ¿cuántos tentáculos llevamos? El de el podcast, el de el editor. El tercero. La idea original era que una vez que ese software estuviera diseñado a un nivel lo suficientemente bueno para poder hacer un webcomic, subir ese trabajo de alguna manera completamente ajena a mí, y ver cómo reacciona el público al ver, pues que de alguna manera creyeran que era otro artista independiente el que hacía esos dibujos, y ver cómo lo trataba la gente. Bien, con todo lo que he aprendido de ver escándalos en internet, y partiendo de lo básico que todo arte es subjetivo y muchas veces el valor del arte no se da nada más por el arte en sí, sino por todo lo que lo rodea. Aunque en algún momento alguien observador o con suficiente interés en el desarrollo de videojuegos vería ese webcomic y diría como que este dibujo se parece a lo que saca ese
ese loco de modo protegido. De hecho, dato inútil, pero a esto le falta bastante más trabajo y tal vez falten 1 año o 2 para tenerlo listo. La idea de crear un producto, digámosle un producto audiovisual, más visual que audio, vino de un momento en que estaba tratando de entender a los diseñadores de videojuegos novatos. Mucha gente, muchos principiantes, se pierden en la historia y los personajes de un videojuego y crean algo bastante elaborado cuando ni siquiera han sido capaz de leer un botón del control y pintar un píxel en pantalla. Así que me dije, ¿qué clase de juego podemos hacer que no necesite ni historia, ni personajes, ni nada por el estilo? Que fuera pura programación y que no fuera algo tan elemental como, por ejemplo, un Pong. Ahí el tratar de sacar un juego sin historia ni personajes, de manera inesperada creé una historia con personajes. Pero bueno, eso será algo que veremos muy pero muy a futuro. Pero a nivel programación, ese debería de ser la prueba de el software de arte procedural. Desarrollarse a un nivel lo suficientemente aceptable para que gente que no sabe nada de ni le interesan los de programación de videojuegos, que creo que hay más de uno escuchando modo protegido, lo vea y diga que webcomic más de porquería, pero webcomic al fin. Es decir, que no sospeche que en realidad es una máquina la que está dibujando y no un quinceañero inestable emocionalmente. Un día tengo que hablar por qué tantos dibujantes de internet están tan cargados al lado izquierdo del espectro político. Otra razón para que eligiera el arte procedural. Bueno, estábamos en el 1, 2, 3. Sigue el cuarto tentáculo. Y aquí es donde empiezan los videojuegos. Una vez que el pulpo tenga suficientes rutinas de programación, bueno, de hecho ya rutinas de gameplay me bastan y sobran. Tengo algunas desde hace años y lo único que necesito es portarlas a 64 bits. Lo que me detuvo en su tiempo fue la falta de assets. Quien conoce la historia previa a modo protegido, en el año 2014 hubo un intento de... esto es un poquito comprometedor de explicar, pero dejémoslo en que... Bueno, dejemos eso para alguna trama de un anime slice of life que tal vez pueda crear el mismo generador de arte procedural algún día. Bien, el asunto era que había que entregar un videojuego sencillo y ya tenía todo el código funcional, pero no tenía assets decentes. Tuve que utilizar algunos sprites de RPG Maker para hacer una especie de Zelda. Quien siga la cuenta original de @ASM86Mario en aquella época puede encontrar algunos screenshots de ese proyecto frustrado. Bien, esa especie de RPG de acción, ya que tenga la capacidad de producir assets de manera procedural, lo pienso revivir, pero sigue siendo algo relativamente insignificante. De nuevo, el pulpo arroja su tinta. Pasó una cosa muy interesante cuando estaba programando aquel intento de RPG de acción. Cuando estaba probando las rutinas para dibujar los sprites, cierto troll, bueno, digamos que era un troll bastante troleable, del que hablaré algún día, se burló de aquello diciendo que parecía un juego de Atari. Bueno, creo que hasta el Jaguar sacaron un Atari de 32 bits, pero esto no tenía nada que ver. Ya después el aspecto del juego mejoró bastante ya cuando pude abrir archivos gráficos. Utilizar pues sprites de verdad. Y pues en unos pocos megas caben bastantes animaciones y sprites detallados. Pero sprites que no podía hacer. Ese será el siguiente tentáculo del pulpo, que si no llega a juego comercial, por lo menos quisiera subirlo como si fuera un demo. Otro proyecto bastante más viejo de eso era un juego de plataformas, pero ya tenemos suficientes juegos de plataformas, ¿o no? Ya lo decidiré cuando llegue ahí. El siguiente tentáculo merece su propia entrada y la tendrá. Se trata de La profecía del 13 de agosto. Si alguien conoce la historia de la gran calabaza de Snoopy, donde había un niño que decía que algún día el 31 de octubre iba a aparecer la gran calabaza y algo así como el Santa Claus de Halloween,
Bueno, total que pasan y pasan los años y la gran calabaza nunca llega. La profecía del 13 de agosto es algo similar. Hace muchos años estábamos un grupo de amigos y dijimos, pues que un día yo entregara un programa que era en ese tiempo una especie de demo de un FPS. Y la fecha era el 13 de agosto del año siguiente. Fueron muchos años. Probablemente la mayoría de quienes me escuchan no había nacido para entonces. Pero pasaron muchos 13 de agosto. Peor aún, la tecnología avanzó y ahorita cualquier papanatas podría hacer lo mismo de que se propuso en aquel 13 de agosto, ya no digamos con Unity, sino hasta con Excel. Es más, ya hay muchos proyectos de software libre que se podrían copipastear y pegar como tales. Así que lo que ha hecho tan complicada de cumplir la profecía del 13 de agosto es que los requerimientos de ese software van creciendo conforme crece la tecnología. De nuevo, bueno, para que se den una idea, realmente dar detalles de lo que requeriría cumplir la profecía del 13 de agosto atraería la envidia de los dioses. Así que el pulpo vuelve a echar su tinta, y solo diré que aunque ese demo no sería un juego completo tal cual, por lo menos sí estaría, así viéndolo 2 o 3 segundos, al nivel de un juego comercial actual. Obviamente, sin engines. De hecho, aquí hago un paréntesis. Supe de un programador que le pasó algo muy gracioso. Cuando salió recientemente el Unreal Engine en su versión 5, hizo un pequeño... Bueno, básicamente hizo un tutorial en cosa de un día o dos, creo que no fue ni un fin de semana. Y cuando lo subió a internet, le ofrecieron trabajo de varias empresas de videojuegos de Europa. Obviamente eso nos dice mucho de quiénes son los que deciden a quién se contrata en esas empresas de videojuegos. Pero bueno, el mismo programador lo tomó con humor, cosa que conozco a muchos que no lo hacen. Pero bueno, ya de eso ya se habla bastante en el resto del podcast. Pues la profecía del 13 de agosto consiste en eso, que un día, un 13 de agosto de un año indeterminado, aparecerá un demo revolucionario que cambiará el destino del desarrollo de videojuegos de Latinoamérica. Bueno, eso último lo agregué recientemente. Me conformo con que cambie el destino que le espera al conductor de modo protegido, este que les habla. Pero bien, como la profecía del 13 de agosto es un parteaguas y para llevarla a cabo significa que ya hay una base de código bastante buena, no digamos al nivel de hacer un engine comercial, pero sí para programar un juego que de lejos parezca comercial. Ya si lo juegan 5 minutos verán que no lo es. Lo siguiente sería pasar al sexto y último tentáculo reconocible de la campaña del pulpo. Otro proyecto del Cementerio de los Sueños era un juego 3D bastante básico, del que de hecho se menciona brevemente en los primeros episodios de modo protegido. Era un juego 3D, bastante sencillo en realidad, pero un juego a fin de cuentas. En una reunión nos preguntamos cuál es el juego 3D más sencillo que se puede programar, pero de nuevo entramos al problema de la envidia de los dioses. Realmente si la campaña del pulpo va bien y hay una base de código lo suficientemente buena para haber cumplido con la profecía del 13 de agosto, hacer algo en 3D relativamente sencillo ya no debería de ser tan difícil. Dejémoslo en un juego 3D no muy elaborado. Tan no muy elaborado que está inspirado en un par de juegos de la época del Atari. Con eso les digo todo. Claro, de la época del Atari, pero en 64 bits y utilizando toda la tecnología actual que pueda programar para entonces. Pasado este punto, como decía aquel Apache, como me dijo alguna vez aquel jefe Apache, de aquí en adelante todo volverse nebuloso. Pues quedan 2 tentáculos más del pulpo, que no tengo idea de qué van a hacer, pero estoy seguro que cuando llegue a ese punto, suponiendo que llegue, me va a sobrar capacidad para hacer algo. ¿Y para qué? Para que cuando lo haga, alguien me diga, ¿con qué paquete lo hiciste? ¿Tú no hiciste esto? ¿Te lo descargaste de alguien más? Seguramente pagaste por un código que hizo alguien civilizado. O mi favorita, de nada sirve que lo tengas. Yo tengo trabajo haciendo páginas de internet y manejando bases de datos y tú no.
Pero bueno, hay otra cosa de la campaña del pulpo bastante más siniestra y no tanto relacionada con la programación por la que la inicié. Bien, hay un montón de cosas de programación y no de programación que tengo pendientes y quería juntarlas todas ellas en un solo proyecto que pudiera seguir durante meses o años. La campaña del pulpo, suponiendo que no se pierda, va a durar años y cada cierta cantidad de meses algún tentáculo empezará a moverse. Pero hay otra situación bastante más oscura. Mis oportunidades para ganarme la vida programando no cada vez son menos. De momento puedo brincar de empleo en empleo y ahorrar lo suficiente para poder avanzar. Pero va a llegar un momento en que se me va a acabar la suerte y espero que para ese punto haber construido lo suficiente para poder seguir adelante. Así que tengo esa espada de Damocles encima que en cualquier momento va a hacer que todo se acabe. O por lo menos que sea bastante más difícil regresar. En otras palabras, voy a necesitar que este pulpo evite la envidia de los dioses con su tinta y que me ayude a escapar de Latinoamérica para no terminar como una cabeza reducida. Sí, ya sé de que ese chiste de salir de Latinoamérica ya empieza a fastidiar, pero es que realmente para vivir de las computadoras en Latinoamérica a fuerza tienes que no pasar de cierto nivel, porque si uno pasa de cierto nivel deja de ser negocio para países con altos salarios contratarnos. Pero bueno, todos somos sacrificables, por lo menos para quien no nos conoce. Así que para mí esta campaña del pulpo es probablemente, no me atrevo a decir que la última campaña, pero por lo menos una campaña que va a definir muchas cosas. Muchos en mis condiciones ya están jugando tiempo extra o se retiraron desde hace bastante tiempo. Los más afortunados vendieron su intento de negocio patrocinado por el gobierno a capital extranjero, y aunque ya no tienen un poder real, por lo menos tampoco se tienen que preocupar por ganarse la vida honradamente. Bien, parece que esta grabación de la campaña del pulpo resultó bastante más oscura de lo que pensaba, sobre todo porque no puedo hablar demasiado bien por aquello que ya comenté de la envidia de los dioses. Así que me conviene más que quienes escuchan esto crean que la campaña del pulpo no es más que un proyecto que no va a llegar a nada, porque aun cuando lo haga, muchos se resistirán a creerlo. Y tal vez el que más se resiste a creer en la campaña del pulpo sea yo mismo. Pero bueno, ¿qué otra cosa queda? Pronto voy a estar muy viejo para hacer páginas de internet y manejar bases de datos. Bien, fin del audio por ahora porque me tengo que poner a programar. Antes de eso, o que me caiga la del pulpo, que para quienes no conocen el término, la carne del pulpo para ablandarla hay que pegarle bastante duro. Cuando dicen que a alguien le cae la del pulpo es que termina recibiendo los azotes que la carne del pulpo recibe para poder ablandarse y ser comestible. Bien, espero que no me caiga la del pulpo, pues. Fin por ahora. Que ese pulpo, esos tentáculos del pulpo se tienen que programar. Sobre todo los otros dos que ni yo mismo sé qué van a hacer. Fin del audio.